Claudia Sheinbaum acaba de responder y su respuesta no dejó margen para la duda. México no negoció su soberanía. Soldados estadounidenses cruzaron la frontera, eso ocurrió. Y lo que vino después cambió el tono de toda la conversación entre los dos países. Lo que vas a escuchar ahora mismo explica por qué esta decisión no tiene precedente. México no cedió. Eso es lo primero que necesitan saber. En las últimas horas, soldados del ejército de Estados Unidos cruzaron territorio mexicano. No fue un error de navegación. No fue una confusión de coordenadas. Fue una provocación calculada, ejecutada en un punto fronterizo donde cada centímetro de tierra tiene nombre, historia y sangre. Y eso no es todo. Un buque cargado de ayuda humanitaria con Cuba, un gesto de solidaridad soberana que México tenía todo el derecho de hacer, desapareció de los radares en el Golfo de México. 2 eventos, una misma presión. A ver, los que tenemos memoria sabemos perfectamente que esto no es nuevo. Ya nos lo hicieron antes. Con otros pretextos, con otras formas, pero con el mismo objetivo de siempre: medir hasta dónde aguanta México antes de doblar la rodilla. La diferencia es que hoy hay una presidenta que no dobla nada. Claudia Sheinbaum respondió, no con retórica incendiaria, no con el espectáculo que sus adversarios esperaban para descalificarla. Respondió con algo que en este país escaseó durante décadas enteras. Respondió con inteligencia de Estado. Ojo con esto, porque aquí está la clave que los grandes medios no están contando con esta claridad. Su calma no es pasividad, su serenidad no es debilidad. Es el arma de una estadista que entiende que en el tablero geopolítico, quien grita primero, pierde primero. La frontera entre México y Estados Unidos nunca ha sido simplemente una línea en un mapa. Es el lugar donde dos realidades chocan como placas tectónicas bajo tensión permanente. Y hoy, esa tensión acaba de moverse. Pero lo que ocurrió en los últimos días no cabe en la categoría de tensión habitual. No estamos hablando de un cruce de migrantes sin documentos. No estamos hablando de un decomiso de fentanilo en una bodega clandestina. Estamos hablando de una incursión militar. Un vehículo Humvee del ejército de los Estados Unidos, con soldados a bordo, completamente armados y equipados para el combate, cruzó el puente internacional Paso del Norte Santa Fe. Dejó atrás El Paso, Texas, y se internó varios metros en Ciudad Juárez, Chihuahua, en suelo mexicano. Ojo con esto, porque el lugar donde ocurrió esto no es una brecha rural sin señalización. No es un camino de terracería en el desierto donde cualquiera puede confundirse. El Paso del Norte Santa Fe es uno de los cruces internacionales más monitoreados del planeta. Cada metro de ese puente está cubierto por cámaras, sensores, personal armado de ambos países y tecnología de vigilancia que no deja punto ciego. La explicación que Washington filtró a través de sus canales diplomáticos fue exactamente la que cualquiera hubiera predicho: un error de navegación, un GPS mal configurado. Mira, lo digo sin rodeos, esa narrativa no solo desafía la lógica, insulta la inteligencia del pueblo mexicano. Un vehículo militar de combate no opera con los mismos sistemas de un teléfono celular que pierde señal en la autopista. Sus sistemas de geolocalización son redundantes, diseñados específicamente para funcionar en zonas de conflicto activo, sin margen de error, sin excusas de señal débil. Es como pretender que un piloto de caza aterrizó en el aeropuerto equivocado porque no leyó bien el letrero. Esos sistemas no fallan así, nunca. Los que tenemos memoria sabemos que cuando el gobierno de Washington necesita un pretexto para medir la reacción de México, siempre encuentra uno que suena técnico, frío y casi razonable. Pero hay algo más, y esto es lo que cambia el tono de todo lo que vino después. Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez y de la Guardia Nacional interceptaron el vehículo de inmediato. Las imágenes que comenzaron a circular son reveladoras. Oficiales mexicanos rodeando el Humvee con una calma y un profesionalismo que no dejaban espacio para la improvisación. Sin gritos, sin disparos, sin escalada. Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales.
solo la aplicación firme y serena de la ley mexicana en territorio mexicano. Los soldados estadounidenses fueron detenidos, interrogados y desarmados temporalmente, conforme a los protocolos internacionales aplicables a una incursión no autorizada. Y entonces llegó la voz de alguien que conoce esta doctrina desde adentro. Un general retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que solicitó mantener el anonimato, fue absolutamente contundente. Esto no fue un accidente. En la doctrina militar, esto tiene nombre. Se llama sonda, se llama prueba de fuerza. Se envía una unidad, se cruza una línea y se mide todo. El tiempo de respuesta, el tipo de respuesta, la cadena de mando. Eso es lo que estaban haciendo. No era un soldado perdido, era un instrumento de medición. Querían ver cómo reaccionaría el nuevo gobierno ante una provocación envuelta en el celofán de un error técnico. Querían calibrar a la presidenta Sheinbaum. Y esperaban una de dos cosas: o una respuesta débil y temerosa que les confirmara que México seguía siendo el mismo país dócil de siempre, o una sobrereacción escandalosa que pudieran usar para pintarnos ante el mundo como un vecino conflictivo e inestable. No obtuvieron ninguna de las dos. A ver, los que tenemos memoria sabemos que este manual no es nuevo. Ya en los años 90, en plena negociación del Telecán, Washington usaba exactamente este tipo de presiones silenciosas para medir hasta dónde podía empujar antes de sentarse a la mesa. La diferencia es que entonces México cedía. Entonces México bajaba la cabeza y buscaba la manera de no incomodar al vecino del norte. Hoy no. La respuesta de México, orquestada desde Palacio Nacional, fue una lección de diplomacia que pocos medios están contando con esta claridad. Se gestionó el incidente a nivel local. La Guardia Nacional y la Policía Municipal hicieron su trabajo con eficiencia impecable. Retuvieron a los soldados el tiempo estrictamente necesario para confirmar su identidad y documentar la naturaleza de la incursión. Los entregaron después a las autoridades estadounidenses en el mismo puente internacional. Todo por canales oficiales, sin espectáculo, sin declaraciones incendiarias, sin darle a Washington ni un solo fotograma utilizable. ¿Y saben cuántos gobiernos anteriores habrían tenido esa disciplina? Ojo con esto, porque aquí está la clave de todo. La presidenta Sheinbaum abordó el tema en su conferencia matutina con una brevedad calculada al milímetro. Confirmó el incidente, afirmó que la soberanía fue defendida en todo momento y cerró con una sola frase: la soberanía de México no es negociable y se defiende todos los días con la ley en la mano, sin adjetivos incendiarios, sin hablar de invasión, sin elevar la voz. Algunos lo llamarán tibio. Yo lo llamo una astucia política de primer nivel. Al negarse a escalar la retórica, le quitó a Washington todo el oxígeno para justificar su provocación. Le robó el pretexto. Le demostró al mundo que México es un Estado de derecho que no necesita gritar para hacer valer su autoridad. La firmeza no está en el volumen, está en la contundencia de los hechos. Y el hecho es este: soldados estadounidenses armados fueron detenidos en territorio mexicano por fuerzas mexicanas, procesados conforme a los protocolos internacionales y devueltos sin que México perdiera un centímetro de dignidad en el proceso. Eso resuena mucho más fuerte que cualquier discurso. Este incidente no fue solo un episodio en la frontera, fue una declaración de principios del nuevo gobierno mexicano. Pero la historia no termina ahí, no termina en la frontera, no termina con los soldados devueltos ni con la frase de la presidenta. Porque mientras ese drama terrestre absorbía todos los reflectores, algo se movía en silencio en el mar. Y lo que ocurrió en esas aguas es, si acaso, todavía más grave. Un buque petrolero de Pemex, el Centenario, zarpó del puerto de Coatzacoalcos, cargado con crudo y ayuda humanitaria con destino a Cuba. No era un viaje extraordinario. México ha mantenido esa línea de solidaridad con la isla durante décadas, desafiando el bloqueo que Washington impuso hace más de 60 años. Es una postura de principios, es política exterior soberana, es el derecho de México a decidir con quién comercia y a quién tiende la mano.
sin pedirle permiso a nadie. Los que tenemos memoria sabemos que eso siempre ha irritado a ciertos sectores en Washington. Siempre. El Centenario navegaba en aguas internacionales. Su sistema de identificación automática, el AIS, transmitía su posición con normalidad. Todo funcionaba, hasta que dejó de funcionar. A unas 150 millas náuticas al noroeste de la península de Yucatán, el buque simplemente desapareció. Sin señal, sin respuesta de radio, sin rastro. Ojo con esto, porque aquí está la diferencia entre un accidente y un acto deliberado. Estamos hablando de una mole de acero, con sistemas redundantes de comunicación y rastreo. No es una embarcación menor. No desaparece por una tormenta ni por un descuido técnico. Un experto en seguridad marítima, exoficial de la Marina Mexicana, lo explicó sin rodeos. La desaparición simultánea de todos los sistemas apunta, con una probabilidad que no puede ignorarse, a interferencia electrónica externa. Una burbuja de silencio. Tecnología de nivel militar capaz de hacer invisible un barco en alta mar. Mira, lo digo sin rodeos. Si eso es cierto, no estamos ante un incidente. Estamos ante una agresión encubierta contra un activo soberano del Estado mexicano en aguas internacionales. Y eso tiene un nombre que los tratados internacionales conocen muy bien. No era un descuido, no era el clima, era una intervención. ¿Y quién tiene la capacidad técnica para ejecutar algo así? La lista de sospechosos no es larga. Es cortísima. Ojo con esto. La zona donde desapareció el Centenario no es un rincón olvidado del Golfo de México. Es un corredor de navegación que la Guardia Costera y la Marina de los Estados Unidos monitorean con una intensidad que roza la obsesión. Cualquier embarcación con rumbo a Cuba pasa por ese filtro. Lo saben, lo han sabido siempre. Y aquí está la clave. El silencio oficial sobre este caso no es descuido, es una decisión. A diferencia de un incidente fronterizo visible, mediático, que exige respuesta pública inmediata, este caso se maneja con hermetismo absoluto. Fuentes dentro de la Secretaría de Marina hablan de una operación de búsqueda y rescate de máxima prioridad, pero también de una investigación de inteligencia para determinar las causas exactas de la pérdida de comunicación. Dos operaciones paralelas, una visible, otra no. Un politólogo especializado en la relación Cuba-Estados Unidos lo puso en contexto sin eufemismos. La ayuda de México a Cuba es una espina clavada en el costado de los sectores más duros de la política estadounidense. Cada barril de petróleo que llega a la isla desde México es leído en Washington como un desafío directo al embargo. Han intentado presionar a México diplomáticamente y económicamente para que cese esta ayuda durante años. No, espera, llevamos más de 3 décadas de presiones sostenidas y ninguna ha funcionado. Entonces la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es esta. ¿Decidieron pasar de la presión a la acción encubierta? ¿Interrumpir un envío? ¿Crear un incidente? ¿Retrasar la llegada de la ayuda? El mensaje implícito es brutal en su claridad. Puedes tener la política exterior que quieras, pero nosotros controlamos los mares. Los que tenemos memoria sabemos que esto no es retórica nueva. Ya en los años 90, operaciones encubiertas en el Caribe dejaron lecciones muy amargas para los países que se atrevieron a desafiar el bloqueo. México no olvidó esas lecciones. Por eso, la respuesta de Sheinbaum ante esta crisis silenciosa fue exactamente lo que debía ser. Públicamente, ni una palabra. Sinceramente, esa contención no es debilidad, es inteligencia política de alto nivel. Acusar a Estados Unidos de sabotaje en alta mar sin pruebas irrefutables sería una escalada diplomática de consecuencias impredecibles. Sería caer exactamente en la trampa que parecen estar tendiendo. En lugar de eso, la orden fue clara: encontrar el barco, asegurar la tripulación y la carga, y recopilar toda la evidencia posible. La Marina desplegó aeronaves de patrullaje marítimo y buques de superficie en la zona. Se está jugando una partida de ajedrez naval en las sombras, lejos de las cámaras. La serenidad pública de Sheinbaum oculta una actividad febril en los centros de mando. Primero los hechos, después la acción diplomática, contundente y respaldada por pruebas, no por especulaciones.
¿Ustedes creen que México debe hacer pública la investigación ahora mismo? ¿O la estrategia del silencio calculado es la decisión correcta en este momento? Y aquí está la clave. Esta distinción no es un detalle menor de protocolo diplomático. Es la diferencia entre sobrevivir la partida y perderla en el primer movimiento. Sheinbaum no salió a señalar a Washington directamente, porque lo que viene después de ese señalamiento lo cambia todo. Una acusación pública sin pruebas irrefutables no es valentía. Es exactamente el error que estaban esperando para justificar lo que sigue. Pero hay algo más, y esto es lo que los medios convencionales no están conectando con suficiente claridad. ¿Son la incursión en la frontera norte y la desaparición del centenario dos eventos separados? ¿Dos accidentes desafortunados que ocurrieron al mismo tiempo? No. Son las dos garras de una misma operación. A ver, pensemos en esto con frialdad. Por un lado, la incursión terrestre. Un movimiento visible, mediático, diseñado para provocar una reacción impulsiva. Querían ver si Sheinbaum mordía el anzuelo, si su patriotismo era de tribuna o de acción real. Buscaban una sobrereacción que pudieran calificar de hostil, una confrontación verbal que abriera la puerta a futuras presiones. El incidente fronterizo no fue un error de navegación, fue un anzuelo lanzado deliberadamente a las aguas de la política mexicana. Por otro lado, la desaparición del buque, más sutil, más oscura, quizás más dañina. Ojo con esto, el objetivo aquí no es militar, es existencial. Si no puedes convencer a alguien de que cambie de camino con palabras, la siguiente jugada es bloquearle el camino físicamente. Eso es lo que representa la desaparición del centenario. No es solo un golpe contra Cuba, es un golpe contra el principio mismo de que México es libre de elegir a sus socios, a sus aliados, a sus amigos. Los que tenemos memoria sabemos que esta lógica no es nueva. Ya en los años 80, vimos cómo se usaron presiones económicas, bloqueos encubiertos y operaciones de desestabilización para doblar la voluntad de gobiernos latinoamericanos que se atrevían a trazar su propio camino. México resistió entonces, y está resistiendo ahora. Mira, lo digo sin rodeos. Lo que estamos viendo no es una casualidad geopolítica. Es una operación de pinza clásica, ejecutada con precisión, diseñada para que un gobierno nuevo sienta que no controla ni su tierra ni su mar al mismo tiempo. Obligarte a mirar en dos direcciones a la vez. Generar una sensación de asedio, de vulnerabilidad, de un gobierno desbordado desde el primer mes. El plan es simple en su crueldad, y precisamente por eso, la serenidad calculada de Sheinbaum no es pasividad. Es la única respuesta que no les da lo que vinieron a buscar. La trampa estaba diseñada con precisión quirúrgica. Si Sheinbaum reaccionaba con fuerza, Washington la pintaba como irresponsable, como un gobierno nuevo que no puede controlar sus emociones. Si no reaccionaba, la pintaban como débil, como un gobierno que no puede defender su territorio. No había salida visible. Eso era exactamente el objetivo. Pero aquí es donde todo cambia. A ver, y escúchenme bien en esto. Claudia Sheinbaum no mordió el anzuelo. Vio la trampa antes de que se cerrara y tomó una decisión que muy pocos líderes en el mundo habrían tenido la frialdad de tomar. Frente a la provocación militar, no respondió con retórica, respondió con instituciones. Detuvo a los soldados, documentó la violación soberana con precisión legal, los devolvió y cerró el caso públicamente. Desactivó la bomba antes de que explotara. Le negó a Washington exactamente lo que Washington había ido a buscar. Frente al sabotaje logístico en aguas mexicanas, la respuesta fue distinta, porque la amenaza era distinta. Sin acusaciones públicas, sin especulaciones. Una operación de inteligencia y naval, construyendo el expediente en silencio, esperando el momento en que la evidencia sea tan contundente que no admita réplica. Ojo con esto, porque ahí está la clave de todo. No es una respuesta única para todo, es una estrategia a medida de cada amenaza.
como un cirujano que sabe cuándo usar el bisturí y cuándo simplemente esperar a que el cuerpo haga su trabajo. ¿Cuántos gobiernos en la historia reciente de México habrían tenido esa disciplina? Los que tenemos memoria sabemos la respuesta. Los que crecimos viendo cómo entregaban este país saben exactamente de qué estamos hablando. El 94 no fue un accidente, el Fobaproa no fue un error, fueron decisiones de gobiernos que cuando llegaba la presión extranjera doblaban la rodilla antes de que nadie se las pidiera. Por eso lo que vimos esta semana no es un detalle menor, es una ruptura con esa historia. Yo quiero saber qué piensan ustedes. Déjenme su opinión aquí abajo. ¿Creen que Sheinbaum puede mantener esta firmeza si la presión de Washington escala todavía más en los próximos meses? Esa conversación la seguimos teniendo aquí, en Secretos del Poder Mexicano, cada semana, sin filtros y sin línea editorial que nos doblegue. Si todavía no están suscritos, este es exactamente el momento. México lleva décadas aprendiendo a ceder con elegancia. Parece que por fin está aprendiendo a resistir con inteligencia.